Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde TSI. Estamos despidiendo el cuarto mes del año y le damos la bienvenida en cuestión de horas al mes de las flores, el mes dedicado a las madres en nuestro país. Y si vamos más allá, en la Corporación Televicentro nos estamos preparando para el bicentenario de la independencia de los pueblos de Centroamérica. Han transcurrido 200 años y bueno, será una celebración atípica, no como en un principio se planeó y se venía desarrollando ese proyecto desde hace muchos años. Lejos está ese 15 de septiembre de 1821. Celebraremos 200 años de independencia patria. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Don Virgilio Maradiaga está hoy con nosotros, es un reconocido historiador del país, es el jefe del Departamento de Ciencias Sociales y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Doctor Maradiaga, qué gusto saludarlo, feliz noche. ¿Cómo nos encontramos en este bicentenario? ¿Cómo vamos a compartir con los hondureños? Buenas noches. Buenas noches, es un placer saludarles a usted y a todo el equipo técnico que le acompaña en ese conocido programa, un programa muy apreciado y escuchado a nivel nacional. Realmente el tema que nos ocupa esta noche es un tema extraordinariamente interesante, ¿verdad? Porque encierra una serie de criterios, de ideas, ¿verdad? Que a veces inclusive controversiales, ¿verdad? Es de suma importancia porque nos permite reflexionar, dialogar, conversar, ¿verdad? Y por otro lado, analizar y reflexionar detenidamente qué hemos hecho y qué no hemos hecho durante estos 200 años. Ya este tema ha sido tratado detenidamente en algunas universidades, ¿verdad? De acá de Honduras y en algunos programas, y la prensa nacional también ha publicado algunos artículos, ¿verdad? Como el de don José R. Álvarez, el Bicentenario Imposible, ¿verdad? Que termina diciendo de que va a ser una celebración únicamente ornamental, ¿verdad? Y que no va a cambiar nada. Y un documento interesante también de don Sergio Membreño, que es el secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es también responsable de un documento bastante serio a mi juicio, donde plantea los desafíos, ¿verdad? Que es recobrar la institucionalidad, recobrar los valores humanos, la hermandad y la solidaridad y la legalidad en nuestro país, concluyendo que necesitamos, lógicamente, un plan nacional, ¿verdad? Para poder entonces partir de este bicentenario hacia nuevos derroteros. Sí, doctor Maradiaga, ¿Honduras alcanzará este bicentenario sin resolver problemas fundamentales que a estas alturas ya deberíamos haber superado? Hay desigualdad, hay poco acceso a una educación acorde a lo que nos exige el siglo XXI. Y si vamos revisando ahí, también encontramos problemas serios dentro de una estructura educativa cada día mucho más maltrecha. Bueno, yo creo que usted ha tocado un tema extraordinariamente interesante sobre todo este proyecto que se está tratando de elaborar en vistas a este bicentenario. Nosotros sabemos que las condiciones de Honduras, ¿verdad? En estos 200 años de independencia, ¿verdad? Creo que todavía tenemos mucha deuda con las ideas, con los ideales, con el pensamiento de los grandes héroes que hicieron posible la independencia de 1821. Lógicamente de que
la estructura de un país decide definitivamente lo que es la superestructura, las ideas, los organismos, las instituciones, las organizaciones, etcétera, ¿no? De ahí entonces de que esta estructura donde el ser humano es el más importante, necesita entonces también que este proyecto de desarrollo nacional gire alrededor precisamente del ser humano, ¿verdad? De ahí entonces de que si queremos cambiar lo que significa nuestras formas de pensar, lo que significa nuestras preocupaciones, ¿verdad? Nuestros sentimientos, etcétera, necesariamente tiene que pasar por el cambio de estructura. ¿Verdad? Nosotros consideramos que la independencia pues es un proceso. ¿Verdad? 1821 solo fue un momento de la lucha que se libró en los últimos años, ¿verdad? Del siglo XVIII y principios del XIX. Y posteriormente, pues hubo otras fechas significativas en este camino de la independencia, pero seguimos creyendo de que Honduras tiene posibilidades de mejorar, ¿verdad? Su presente y su futuro. Nuestra Honduras actual decía de que está muy lejos todavía de poderse llamar independiente con todo el sentido de la palabra, ¿no? Enfrenta difíciles problemas estructurales, como usted bien lo decía, y tenemos entonces que ver, ¿verdad? Cómo se podría hacer un proyecto nacional incluyente, ¿verdad? Y que pudiera estar superando los enormes problemas que Honduras ha venido acumulando, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Si el ser humano vive en la pobreza, en la injusticia, en la marginalidad, en la exclusión, ¿verdad? Sin una adecuada atención de salud, de educación, lógicamente esto repercute en toda la vida nacional, en las ideas, en las formas de hacer política, en las formas de organizarnos, en la forma de gobernar, etcétera, ¿sí? Es cierto que los factores naturales han incidido, pero lógicamente en eso consiste la pericia, ¿verdad? De los gobiernos principalmente para poder prevenir y poder actuar a tiempo para que los golpes que estos incidentes naturales nos puedan dar, ¿verdad? Sean bastante bien enfrentados, ¿verdad? Para poder salir adelante. Eso ha sucedido con la pandemia. Yo creo que para nadie es pues un misterio, ¿verdad? De que Honduras, como otros países del mundo, no estaba preparado para esta situación, ¿verdad? Sin embargo, todavía en estos momentos nosotros no hemos podido superar ni siquiera en un 30% los embates de esta pandemia. Porque vea, entonces, porque vea, don Virgilio, ya que entramos en este tema, solo para tener una visión general de cómo nos encontramos en pleno siglo XXI, y no es que estemos pesimistas, pero si revisamos los planes que nos llevarían a alcanzar estadios ideales como ya se observó en el pasado en países como Taiwán, Singapur, el mismo Vietnam, que sufrió una guerra que le generó miles y miles de muertos en los 60. Si venimos a nuestro país por esa ruta de la educación, donde podríamos alcanzar estos niveles de desarrollo adecuados, estamos casi a la saga de Centroamérica. Y para poner un ejemplo, hoy, en el 2021, no deberíamos estar prácticamente enfrascados en discusiones si tenemos o no conectividad para dar un servicio educativo adecuado en cualquier sitio del país, pero lastimosamente en eso estamos, para caminar hacia una ruta mejor. ¿Cómo debemos enfocarnos en planes adecuados en pleno bicentenario? Bueno, yo creo que usted ha tocado en un punto fundamental que es el de la educación. Así mismo, pues el de la salud también. ¿Verdad? Pero no podemos estar pensando y soñando con una
buena educación para cada uno de los hondureños, si no creamos las condiciones adecuadas para crear un verdadero proyecto de educación. Desgraciadamente, en la actualidad nosotros vemos una Honduras confrontada, una Honduras con una lucha política que nunca se había visto, y no de repente para mejorar los estándares de vida y el desarrollo del país y la educación y la salud, sino de repente por el amor a los puestos, por el amor al dinero del Estado, al enriquecimiento, es decir, y a las posibilidades que dan los puestos públicos en nuestro país. Entonces yo digo de que una de las principales cuestiones que hay que superar es esa confrontación, y por otro lado, verá, este sistema de impunidad que vivimos, de falta de integración, ¿verdad? de la nación hondureña, y este mal ejemplo que damos mucho a los jóvenes de Honduras, ¿no? Es decir, no es casual, pues, de que paulatinamente nosotros hayamos ido perdiendo los valores, no solo humanos, sino los valores espirituales también, ¿verdad? Y lógicamente recuperar estos valores significa empezar de nuevo a planificar un proyecto que nos lleve realmente a un consenso nacional, ¿verdad? Porque el problema es que actualmente pareciera que cada quien quiere tener la verdad sobre cada uno de estos problemas, ¿verdad? Usted habla con un político y con otro político y se va a dar cuenta que las ideas que tienen sobre la educación de repente no coinciden en absoluto. Al contrario, son propuestas de repente confrontativas, ¿verdad? Por eso entonces yo creo que hay que crear condiciones para un verdadero debate nacional de todos estos problemas, donde pudiéramos estar participando todos, de ser posible, ¿verdad? Los diferentes sectores de la hondureñidad, para conformar un plan de unidad nacional, ¿verdad? Y además de eso, un plan que haya sido producto de la revisión de la historia de nuestra educación, porque los problemas de la educación no son de ahorita. Los problemas de la educación son problemas que se han ido creando paulatinamente a través de los años, ¿verdad? Desde la época de la reforma liberal, donde se crearon las primeras escuelas mixtas, ¿verdad? Y que le dieron empuje a la educación, como Arcolelio Soto y Ramón Rosa, pasando por los años de Manuel Bonilla y del Cariato, ¿verdad? Etcétera. Es decir, no significa que no se haya trabajado sobre la educación. El problema es que la educación siempre ha sido manejada de acuerdo, ¿verdad?, al pensamiento y a las ideas que tiene el gobernante que está en el país, que está gobernando el país. De ahí entonces, ¿verdad?, de que lo preciso, lo más importante y de repente lo más urgente es que liberales, nacionalistas, pinuistas, democristianos, de Libre y de todos los demás sectores que quisieran participar, pudiéramos estar participando en una verdadera discusión de altura, ¿verdad?, en un debate, y para sacar entonces un plan que pudiera darnos a nosotros el norte para dónde llevar la educación. ¿Me entiende? La educación es básica, la educación es importante. Usted mencionaba países que han salido adelante precisamente porque han transformado totalmente su educación, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Honduras hay suficiente recurso humano como para poder llevar adelante un verdadero proyecto de educación nacional, ¿verdad? Lógicamente esto tiene que pasar también por dar condiciones adecuadas para llevar adelante el proceso educativo. Muy bien, está con nosotros el historiador hondureño Virgilio Maradiaga, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Al Banquillo.
Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el historiador hondureño Virgilio Maradiaga. Bueno, ya me exponía, doctor, algunos temas que deberemos reconstruir a nivel de país en el área educativa, porque se han ido perdiendo a lo largo de los años muchos valores e incluso cuando se plantean reformas, de pronto se quitan elementos que han sido fundamentales en la formación de profesionales que hoy los añoramos. La educación del pasado, sin la tecnología, de pronto fue mejor en muchas áreas que lo que vemos hoy. Y así podemos observar reformas como aquella que se ha señalado que nos quitaron moral y cívica de la educación secundaria, que nos suprimieron de algunos planes educativos clases que eran fundamentales en el consejo y la formación de familia. ¿Cómo rescatar eso bueno hoy en medio de los avances que tarde o temprano deberán llegar y no solo tener este beneficio a nivel privado, sino a nivel público también, doctor Maradiaga? Yo creo que una de las debilidades que nosotros hemos tenido es creer que lo que nosotros hacemos es lo mejor y olvidamos lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque no construimos sobre la base de lo que ha habido o de lo que hay, ¿verdad? Para seguir adelante con un proyecto, sino que queremos borrar lo que se ha hecho anteriormente y crear nuevas perspectivas y nuevos proyectos. Y esto sucede en materia educativa. Hemos tenido varios proyectos, ¿se acuerda de la escuela morazanista que implementó ¿cómo se llama? El gobierno liberal, ¿verdad? Y por otro lado, hemos tenido también otro tipo de proyectos, la escuela que implementó, ¿verdad? El licenciado Maduro, etcétera. Es decir, yo creo que si hiciéramos una revisión detenida, don Rosendo, de cada uno de todos estos proyectos, pudiéramos estar sacando un proyecto unitario y un proyecto integral que nos permita entonces llevar adelante, ¿verdad? Y lógicamente con el consenso de la mayoría. Yo creo que en esto tienen que jugar un papel fundamental, tenemos que jugar un papel fundamental los docentes, que son los que tenemos relación directa con los niños, con los jóvenes, ¿verdad? Y que a pesar de las dificultades que el movimiento magisterial ha tenido, yo creo que tenemos que esforzarnos y comprometernos para poder guiar a los niños y a los jóvenes para que sean verdaderos ciudadanos, ¿verdad? De esta patria. Y en ese sentido, entonces, ¿verdad? Tenemos que basarnos pues en un proyecto a nivel nacional que sea de consenso de padres de familia, de consenso de los partidos políticos, de consenso de los sindicatos, de consenso de los colegios magisteriales, de los colegios profesionales, etcétera, ¿no? Yo creo que también los medios de comunicación ¿verdad? Tienen que comprometerse para este cambio, porque no se trata solamente de cambiar el programa que existe en los colegios, en la escuela. Yo creo que lo que se trata es de ver la manera en cómo cambiar las actitudes y aptitudes de los jóvenes y de los niños, ¿verdad? Como bien usted lo mencionaba, de rescatar los valores que se venían inculcando. Nosotros, hablo de la gente de mi edad, ¿verdad? Que recibimos clases, quizás en escuelas inclusive mal construidas, etcétera, pero teníamos maestros en primer lugar dedicados profundamente a la enseñanza, ¿verdad? A formar los hábitos, a formar los valores en cada uno de nosotros, ¿verdad? Los valores humanos no se forman simplemente enseñándolos, sino que se enseñan también en la práctica, se enseñan también, ¿verdad? Como siendo uno modelo de esos valores. Y en ese sentido, pues, yo creo que se ha ido perdiendo la esencia de cada uno de estos momentos de la educación nacional. Sí. Educar significa no simplemente dar conocimiento, significa hacer al muchacho reflexivo, hacerlo inteligente, hacerlo que
que pueda actuar en diferentes situaciones y que pueda entender también diferentes situaciones. Aquí, don Virgilio, hay un punto que me gustaría con toda su experiencia en el área educativa que compartiera, y es ese aprovechamiento que debemos tener del recurso humano, porque igual el docente que peina canas tiene un aporte de sabiduría fabuloso, pero debemos encontrar también esa excelencia que han alcanzado algunos jóvenes profesionales con el mundo de la tecnología que ya nos invadió. ¿Cómo encontrar en este binomio un equilibrio que nos permita tener el éxito educativo que estamos observando aquí en el cercano vecino de El Salvador? Costa Rica ya ha avanzado mucho más. Alguien dirá, las comparaciones siempre son malas, pero hay que ver lo bueno también. Y si se trata de recursos humanos, lo que hemos visto de los profesionales hondureños, que el ejemplo ahí lo tenemos con sus aportes en el mundo, ¿cómo aprovecharlo? Bueno, mire, yo creo que caemos en una situación, ¿verdad?, en que pareciera que los viejos, para llamarnos de alguna manera, más que viejos, vamos, personas con algún tipo de experiencia y de vida, de repente queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y no queremos tampoco abrir nuestro corazón, nuestra mente a las innovaciones que se vienen dando. Y por otro lado, también miramos de reojo a veces a los jóvenes profesionales. Miren, yo soy testigo de que en los Estados Unidos muchos de los jóvenes nuestros han ido a triunfar a los Estados Unidos. ¿Verdad? Y de repente aquí nunca se les dio la posibilidad ni la oportunidad de desarrollarse. Yo recuerdo cuando trabajé también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad?, de que algunos jóvenes comenzaron a experimentar nuevas formas de enseñanza y a experimentar también nuevos derroteros en la ciencia, en la química, en la física, pero desgraciadamente, ¿verdad?, las autoridades y por otro lado también algunos profesores, como les repito, miraban al joven como que estaba cometiendo errores y que eso no le iba a servir a la universidad, ¿verdad? Hasta el doctor Moncada, que ha sido inminente y ha sido condecorado y ha sido realmente reconocido a nivel internacional como un genio de la ciencia, de la autónoma, ya no sé si usted sabe, pero prácticamente tuvo que salir porque los proyectos que él tenía fueron considerados como proyectos que no iban a aportar nada, ¿no? Él dirigió algunos proyectos con el estudio de la Calahuala y otros asuntos. Entonces yo creo de que aquí se trata de una alianza de todos los sectores, ¿verdad? Y nosotros los profesores que tenemos ya algunos años de estar en el sistema educativo, en primer lugar tenemos que abrir nuestra mente y abrir nuestra experiencia para que los jóvenes las puedan utilizar, pero al mismo tiempo respetar también su personalidad, respetar también su profesionalismo, respetar también lo nuevo que saben, que conocen. Miren, esta cuestión de la virtualidad, por ejemplo, nosotros los viejos hemos tenido que aprender desde el manejo de lo más elemental de la tecnología. Los jóvenes han venido del exterior, ¿verdad?, mucho más adelantados. Yo creo que una combinación, don Rosendo, de esta escuela vieja que usted le llama, ¿verdad?, y de esta escuela nueva que traen los jóvenes, puede ser de gran provecho para el desarrollo de nuestra educación. Y tenemos ese ambiente creado en nuestro país a nivel de la educación superior. Se puede advertir mucho mayor compromiso, pero si vamos a la educación parvular, a la educación primaria o con esta mezcla que han hecho ahora de un plan básico junto a la primaria, ¿está también un escenario adecuado o es ahí donde debe ir una gran reforma, donde los políticos que ya me los mencionó hablen también de planes adecuados
y a largo plazo, y no solo por salir del compromiso cuando se aproximan a las elecciones, porque aquí siempre nos dicen, vamos a dar énfasis a la educación, va a ser mi prioridad, pero lo que encontramos es escuelas abandonadas, maestros sin que se les pague a tiempo, docentes que se tienen que andar metiendo la mano a la bolsa para generar esa conectividad. En fin, no es que entremos en críticas, pero son realidades, doctor Maradiaga, que usted como hombre de la escuela del pasado, con desarrollo hoy en el futuro, sabe que se ha fallado. Bueno, yo creo que a veces el problema ha sido de que la burocracia que maneja, ¿verdad?, el sistema educativo siempre ha planificado de repente en los escritorios los proyectos de educación que se deben llevar a la comunidad. Yo digo de que se necesita realmente un trabajo verdaderamente de campo, de investigación, ¿verdad?, para poder ubicar los diferentes niveles y las diferentes necesidades y las diferentes posibilidades que hay en cada uno, ¿verdad?, de los momentos del sistema educativo nacional. Nosotros no podemos sentarnos y decir, bueno, vamos a enseñarle, ¿verdad?, en el pre-kinder tales y tales y tales situaciones. Yo creo que eso tiene que ser fundamentado y basado en estudios profundos de investigación, ¿verdad?, que nos puedan decir a nosotros. Y en estos estudios, lógicamente, tiene que verse la realidad nacional, las posibilidades, los recursos que tenemos, ¿no? Y el papel que puede jugar también la familia. El problema es que la familia también pareciera de que se ha acomodado a que los estudiantes los educan y los formen en las escuelas y en los colegios y en los diferentes niveles. Yo creo que hay que comprometer un poco también a la familia, a los padres de familia, ¿verdad?, para que sean parte activa de todo este proceso. Mira, yo en la época que estudié en la escuela primaria recuerdo de que a la par del supervisor estaba el alcalde, ¿verdad?, estaban los síndicos, estaba gran parte de las autoridades, pero también estaban los padres de familia. Definitivamente en las reuniones que se hacían y se evaluaban conjuntamente y se sacaban conclusiones. Como bien decía usted, yo creo que se necesita pues una revisión detenida de toda nuestra historia de la educación nacional, ¿verdad?, de cómo se ha manejado, quiénes la han manejado, ¿verdad?, qué tipos de teorías se han utilizado, y por otro lado, ¿verdad?, cuál ha sido la infraestructura de la educación nacional y cuál ha sido el compromiso también de las autoridades, porque pareciera ser que la salud y la educación no son prioritarias para los políticos, ¿entiende? Entonces habrá que comprometerlos, ¿verdad?, con estas bases del sistema y de la estructura del desarrollo nacional. Muy bien, don Virgilio Maradiaga, historiador hondureño, con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros don Virgilio Maradiaga, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. De cara a este bicentenario que nos toma en plena pandemia y que reiteramos no será la celebración que se tenía planificada en el marco de impulsar una verdadera revolución educativa, ¿cuál debe ser el compromiso de las autoridades, del gobierno como tal, con su sociedad para mejorar en esta área, don Virgilio? Bueno, yo creo que no se necesita, amigo Rosendo, mucha reflexión, porque todo es evidente. Nuestra situación como pueblo, como país, estamos muy lejos de lo que esperaban nuestros próceres hace 200 años. La vida del hondureño está llena de incertidumbre, de pobreza material y espiritual,
ya yo creo que ni siquiera soñamos con una sociedad diferente, con algo mejor. El escenario de confrontación, de injusticia, de impunidad, de desigualdad, de errores que se cometen en los diferentes niveles, ¿verdad? Del manejo de la cosa pública. Yo creo que debemos recobrar la institucionalidad, por un lado, ¿verdad? No al estilo de lo que nos plantean los políticos, sino a la medida de las necesidades y exigencias que tiene el pueblo hondureño, y recobrar la hermandad de los hondureños que le hemos ido perdiendo, el interés por convertirnos en verdaderos patriotas, en verdaderos ciudadanos. Yo creo que no debemos dejar de soñar con un proyecto de desarrollo nacional incluyente, innovador, realista, con espíritu de unidad nacional, teniendo como centro al ser humano, ¿verdad? Para que sea realmente nuestro país una Honduras hecha por todos, que sea de todos y para todos, ¿verdad? Y esto compete también, ¿verdad?, a la cuestión de la educación y de la salud. Creo que las autoridades nunca han discutido con los sectores populares el problema de la salud. Y muy poco se ha discutido también la problemática educativa con los sectores populares, ¿verdad? De ahí entonces que pareciera que nosotros no queremos aceptar de que el pueblo puede enseñarnos muchas cosas para poder llevar adelante el país. Y por otro lado también, ¿verdad?, de que los jóvenes, que los niños pueden también aportarnos bastante y enseñarnos bastante para poder cambiar las estructuras de la educación y de la salud en Honduras. Y el rol de los maestros en esta nueva realidad, no solo de Honduras, sino del mundo, ¿cuál debe ser para mejorar, para cambiar los esquemas bajo los cuales nos hemos venido sustentando en los últimos años en una educación pública cuestionada? Y me quedo con lo de la pública, doctor Maradiaga, porque sí se reconoce, y la muestra está durante esta pandemia, que una buena cantidad de escuelas y colegios de la educación privada han mostrado que sí se ha avanzado y se ha mejorado. Y si ya abrimos el escenario y revisamos, es el mismo docente, el de la privada con la pública. Entonces la gran interrogante es, ¿por qué fallamos en una y somos buenos en la otra? Bueno, en primer lugar, el mismo docente está en situaciones diferentes, definitivamente, ¿no? Es decir, el entorno en las instituciones privadas, lógicamente, es agradable, invita al maestro a enseñar, a detenerse, ¿verdad?, con los jóvenes, con los estudiantes, ¿verdad? Es un profesor entonces que lógicamente también tiene a la mano la tecnología, tiene a la mano, ¿verdad?, los mejores textos, tiene a la mano también los conversatorios y las conferencias permanentes, virtuales o presenciales, de generadores de ideas y de sistemas, ¿verdad?, y de proyectos también educativos a nivel internacional. Desgraciadamente los profesores, y no estoy justificando en absoluto debilidades que todos conocemos también de nuestros profesores, ¿verdad?, a nivel de los diferentes niveles, ¿verdad? Lo que digo es que también las autoridades deben preocuparse por mejorar también las situaciones que se están dando en las diferentes instituciones de educación a los diferentes niveles, y poderle proporcionar al profesor, ¿verdad?, un mejor ambiente para que pueda desarrollar. Y por otro lado, nosotros también sabemos perfectamente que a las instituciones públicas llegan estudiantes con cantidad de problemas de toda naturaleza, problemas económicos, problemas de salud,
¿verdad? Problemas de incertidumbre, problemas psíquicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo no quisiera en absoluto, ¿verdad? Descalificar a ninguno de los sistemas. Simplemente yo creo de que lo que se debe hacer es realmente un estudio detenido del sistema educativo público, porque todos nosotros sabemos de que como las demás instituciones del Estado han sido utilizadas profundamente y históricamente, ¿verdad? Por los diferentes políticos para diferentes intereses, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, también en cada gobierno, ¿verdad? Se ha ido llenando de profesionales que supuestamente están obligados a la planificación, supervisión, ¿verdad? A la capacitación de los profesores, etcétera, pero que han llegado más como activistas políticos que como verdaderos profesionales entregados a la labor que les encomienda el pueblo, ¿verdad? Yo creo que los profesores están anuentes pues a que se les capacite, están anuentes a que se cree un proyecto diferente al que están realizando, porque es que también, don Rosendo, el problema es que los lineamientos de la educación vienen de arriba, los textos que hay que utilizar vienen de arriba, los programas vienen de arriba, ¿verdad? Las actividades que se realizan en todas las instituciones también vienen de arriba, y por lo tanto entonces de repente también se mata la creatividad que pueda tener un maestro, ¿no? Porque hay maestros en las diferentes áreas, en el área rural, por ejemplo, que son ejemplos de maestros y que en esta pandemia han demostrado también de que pueden salir adelante independientemente de las enormes dificultades tecnológicas que tienen. Pero ellos cubren esto con situaciones verdaderamente interesantes, ¿no? Es decir, ya no le presentan las plantas al estudiante a través de la televisión, ya lo llevan a las plantas, lo llevan a los animales, ¿me entiendes? Es decir, y lo llevan a conocer el medio geográfico en que viven, etc. Yo creo que sí se puede, don Rosendo, con las estructuras que tenemos, es decir, ¿verdad? Con los recursos humanos que tenemos, yo creo que sí podríamos salir adelante, siempre y cuando desde arriba, ¿verdad? Se puedan sanear todas estas situaciones que entorpecen el desarrollo del país. Los profesores en este momento, por ejemplo, están enormemente preocupados por lo que está pasando con el INPREMA. Profesores que están jubilados y que ponen en peligro su jubilación, y otros que están por jubilarse y que no saben cómo los van a jubilar. Entonces, ¿cómo un profesor con esas preocupaciones puede dar buen resultado en las escuelas? Muy bien. Yo creo que el gobierno, ¿cómo se llama? De repente, de un plumazo, podría darle estabilidad emocionalmente al profesor y decirle, eso no se está tocando en absoluto. ¿Me entiendes? Esas son unas conquistas de ustedes. Es decir, todo este tipo de situaciones, lógicamente, ¿verdad? Desde la estructura hasta la superestructura de la sociedad, impactan necesariamente, ¿no? Es decir, las ideas, las formas de organizarse, las formas de hacer política, a veces no son ejemplos ni para maestros ni para estudiantes. Perfecto. ¿Le parece, don Virgilio, si hacemos una pausa para cerrar y seguir madurando esta idea que también es de interés con los maestros jubilados y otros temas relacionados con los avances de la educación de cara al Bicentenario? Hacemos la pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Virgilio Maradiaga. Lo dejo para que me concluya este concepto que tenía con el tema de los docentes en el Instituto de Previsión del Magisterio, porque son los grandes mentores del pasado que contribuyeron a formar profesionales de primera,
que ojalá los tuviésemos en estos tiempos, don Virgilio. Mire, yo creo que no ha sido pues ajeno al conocimiento de la comunidad nacional, cómo se han tratado las conquistas de todo el gremio de los maestros, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Ha habido menoscabo de las conquistas de ellos. Y también refiriéndonos ahora a Imprema, no es la primera vez también que Imprema es intervenido por algunos gobernantes que han enviado directores para que puedan realizar proyectos que antes de ser ¿cómo se llama?, de provecho para los profesores, son de provecho para empresarios. En una oportunidad yo participé en una reunión donde se tenía la idea de crear el banco propio del Imprema. Había suficiente dinero, había suficiente personal, suficientes técnicos. Pero vaya a ver lo que hay dentro del Imprema. Lo que va a haber ahí son instituciones privadas, bancarias, que prestan el dinero del Imprema bajo los intereses de sus bancos. Es decir, yo creo que debiera entonces, ¿verdad?, el sistema del Imprema manejarse sus propias finanzas y no permitir también, ¿verdad?, de que esas conquistas se vayan menoscabando en la medida de que el gobierno vaya interviniendo. Hay un proyecto que creo que todavía está en proyecto de ley, ¿verdad?, no solamente para el Imprema, sino para todos los sistemas de previsión, ¿verdad? Es decir, pareciera ser de que el gobierno no tiene suficiente dinero para enfrentar los problemas que se vienen. No han podido comprar ni siquiera las vacunas para el coronavirus, ¿verdad? Y anda una comisión en Rusia, ¿verdad?, gastando mucha plata para ver si los rusos puedan ayudar con la venta de la vacuna. ¿En qué áreas habrá que fortalecernos en el nivel educativo de cara a este bicentenario? Porque ya lo han venido advirtiendo a lo largo de estos últimos días varios expertos, que la verdadera normalidad en el nuevo mundo la tendremos hasta que los niños estén de vuelta en las aulas de clase. Y aquí hablamos, para el caso de Honduras, que la educación pública tenga nuevamente clases presenciales para evitar estar con esta falsa conectividad, digo, porque ahí usted nos exponía, hay algunos que con gran sacrificio de docentes y padres logran tener acceso a esta comunicación virtual, pero las realidades de país son muy distantes frente a otras naciones, doctor Maradiaga. No, totalmente de acuerdo. Yo coincido de que los primeros niveles necesitan una extraordinaria atención, ¿verdad? Es decir, es como cuando usted cultiva, ¿verdad?, una planta, un árbol. Entonces, dependerá de los primeros momentos para que eso pueda desarrollarse. De la misma manera, el niño es un germen de un futuro ciudadano, de un futuro elector, de un futuro funcionario público. Y entonces hay que comenzarlo a formar detenidamente desde que está en los grados menores del sistema, ¿verdad? Y lógicamente cada uno de los sistemas se sostiene y da los frutos de acuerdo a lo que recibe. Eso es indiscutible. Es decir, no podemos hablar de que las universidades con el producto que les está llegando de los otros sistemas, de los otros niveles del sistema, pueden crear buenos profesionales. Es decir, si hay buenos profesionales, porque lógicamente también las universidades se llenan de personas que han estudiado inclusive en el exterior o en los sistemas privados de educación nacional.
¿verdad? Pero en la mayoría de los casos las universidades se ven en graves problemas con estudiantes que no saben leer, que no saben escribir, que cometen miles de errores, que no saben interpretar las lecturas. Tenemos graves problemas para que los estudiantes puedan ser creativos, ¿verdad? Que no hagan copias cuando uno les deja tareas de investigación, cuando uno les deja tareas para que las llevan a un debate, a una discusión, lo que nos llevan son unas copias, ¿verdad? De autores de internet o de los libros. En ese sentido, entonces, yo creo que sí amerita una revisión, y yo diría inclusive un proyecto que vaya mejorando paulatinamente todo el sistema, ¿verdad? Comenzando desde los grados, ¿verdad? Más inmediatos de la educación hasta llegar, es decir, no se puede y no se debe hacer una reforma universitaria sin tener en cuenta las reformas de los otros niveles. Yo creo que aquí es una integridad del problema y que deberíamos entonces tratarlos de esa manera íntegra, ¿verdad? Muy bien, don Virgilio, le agradezco su tiempo, muy gentil. No, estamos a la orden siempre. Don Rosendo, lo felicito por su programa, ¿verdad? Y un saludo a la hondureñidad y esperamos sinceramente de que este bicentenario no sea una simple celebración, ¿verdad? Con desfiles o con lo que sea, con actividades virtuales, sino que sea más bien un momento de reflexión, ¿verdad? Un momento de compromisos, un momento de consenso nacional para poder llevar adelante un sueño que tenemos todos los hondureños, de ver a una unidad de acción en los principales problemas y en sus soluciones que tiene la sociedad hondureña. Don Virgilio Maradiaga, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Por su sintonía, muchas gracias.